Hola, hola, venimos con un live nuevo de Maricel Escribe y hoy la verdad estoy súper contenta de que nos esté acompañando y muy honrada que nos esté acompañando mi querida Tatiana Pretelt, a quien conozco pues hace unos añitos ya y que presentó no hace mucho su más reciente libro que se llama Las mujeres que bordaron su historia. Tatiana tiene dos libros anteriores que se llama La piedra en la isla uno y 2 y para mí ha creado un proyecto genial que se llama La espía de historias, en el cual pues nos presenta la historia de una manera muy amena, entretenida, de una forma, digamos, sencilla, que pues no nos es tan difícil asimilar o entender, ¿no? Que a veces pues como las historias pues es tanto dato y tanta cosa, se nos complica, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de todo, de su trayectoria, de su inspiración y por supuesto de este último libro. Así que aquí ya la veo que se unió y bueno, vamos a ver aquí para que ya se nos una, transmitir de, de unir el tema del en vivo, pero bueno, ya yo creo que debe estar entrando en breve. Ahí está. Hola Mari, ¿cómo Hola, mi estás? niña, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Ay, muy bien también. Oye, súper contenta de vernos de nuevo. Por Dios, Hace tanto tiempo. hace tanto tiempo, pero bueno, parece mentira. Uno como que se va en otras cosas y como que, bueno, uno ve a la gente por Instagram o por donde sea y uno piensa que está hablando con ellos o que tiene relación y que nos vemos todos los días y no es así. Totalmente. Sí, Es porque su- como tú estás contando cosas y yo estoy contando cosas, tú piensas que ya estás al día con esa persona. Pero exacto. bueno, Y no es así, no es así, no es así realmente. no es así. Cuéntamelo todo. A Oye, ver. bueno, más o menos hice una súper archibreve introducción y bueno, pues a la gente que se nos vaya uniendo lo podrá ver y bueno, luego lo subiremos, ya le Le diremos para dejamos, que, sí. sí, porque varias gente me escribió y sobre todo alguna gente que vive afuera que pues es como madrugada para ellos, ¿no? Entonces lo verán Ajá, grabado, no importa, lo importa que lo vean. no pasa nada. Entonces, mira, yo la verdad que empecé hablando de que, bueno, vamos a hablar de tu más reciente libro, que es Las mujeres que bordaron su libertad, pero yo quiero, ahí está, ahí está, ahí está. Óyeme, me lo leí en 2 días, o sea, en 2 días y porque no pude quedarme como que más tiempo leyendo, porque si no me hubiera Sí, quedado más tiempo leyendo el primer día, yo creo que me hubiera terminado, porque el cuento está tan bueno, o sea, sí. te lleva los detalles, te llevan, o sea, los personajes están buenos, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, o sea, vi un rito en algún momento que era de leerse así porque no lo puedes soltar, es cierto, a mí me pasó. Yo doy testimonio, de hecho. Pero yo quería que tú hablaras un poco de tu proyecto, bueno, el primero por el que te conocí hace mucho tiempo, que era el de La espía de historias, que para mí ha sido un proyecto genial en la parte, digamos, creativa y en la parte ejecutoria, no sé si la palabra Sí, existe, pero en la parte de sí. ejecución y la cantidad de como de vías que tú le has dado a ese proyecto, sé que has estado con el Ministerio de Educación, sé que has estado con algunos canales de televisión, pero bueno, cuéntanos un poquito para que la gente sepa Mira, que la espía de historias eres tú. sí, sí. Yo te voy a contar porque esto es algo, la espía de historias nació en pandemia. Ya yo había escrito dos libros, mis dos primeras novelas, La piedra de la uno, La piedra de la isla 1 y La piedra de la isla 2. Había tenido que leer historia, entonces yo dije, ¿sabes qué? En el 2018 yo dije, yo voy a traspasar la historia de lo que he aprendido. Y que sí, que los piratas que vinieron caminando, porque la gente, tú le preguntas a algunas personas, dije, ¿de dónde los piratas venían, por dónde atacaron a Panamá la Vieja? Y la gente dice, no, es que la atacaron, se llegaron ahí enfrente de la torre, y eso, o sea, no era así. Y tal vez yo era una de esas personas, mira, aunque hubiera estudiado en la escuela, que pensaba y no tenía esa lógica. O sea, Ujú.
¿Cómo que frente a Panamá la Vieja? Si eso primero es el Pacífico, es Lama, o sea, ellos venían del Caribe, entonces esos temas de Exacto. dónde venían, qué comían los piratas, o sea, me llamó tanto la atención que yo empecé a traspasarlo en las redes. Mira, Maricel, dicen que a nosotros no nos gusta la historia. No es que no nos guste, es que no nos gusta cómo nos las han contado. Y esto se formó una revolución. Aquí hay muchas cosas que recuperar. La historia de Panamá y la historia del mundo, porque yo también hago algunas cosas de la historia del mundo. La historia de Panamá con sus datos maravillosos que te quedas sorprendida. Datos como, por ejemplo, las mujeres en Panamá la Vieja, ya había calesas, o sea, había carros, coches, Ujú. y había personas que tenían carros de mano. O sea que la gente iba de la iglesia a su casa con carros de mano y personas esclavizadas que lo cargaban. O sea, datos como eso. Datos como que, ¿cuáles fueron los primeros apellidos que llegaron a Panamá? Creo que Méndez Ujú. está en uno de los primeros apellidos que llegaron a Panamá. Y porque la gente dice, pero ¿cómo si ese? La gente dice que no, ese apellido es panameño. O sea, los apellidos no existían. Nuestros pueblos originarios no tenían apellidos. Entonces, Exacto. los españoles traen sus apellidos y luego, pues si nos vamos mezclando, después más adelante en el siglo XIX vienen los franceses y después vienen los chinos, o antes llegaron los chinos para la construcción del ferrocarril y así. Pero nosotros no teníamos apellidos, nuestros pueblos originarios. O sea, esos temas yo los fui traspasando poco a poco y la gente quedó loca, quedó tan loca Sí. como quedé yo. Y De yo que en dije, verdad, sí, porque es que para nosotros, o como aprendimos la historia en la escuela o como fuera, era todo muy sí, de memoria y datos. Era dato, 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 lugar, lugar, fecha, fecha, nombre, nombre. Y se hacía exacto. un poco tedioso. O sea, si tú eres malo memorizando, estabas en panga en historia. No, que Literal. O te sea, no tenías era que, nada a menos. todo era Ujú. memorizado. Entonces, si tú no te aprendías las fechas, tú ganabas uno en el examen. Sí, Entonces yo me di cuenta de que para aprenderte las fechas, tú te tienes que aprender lo que sucedió alrededor de esa historia y tener como un orden cronológico de los hechos. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Pero eso te lo sabes cuando te aprendes la historia. Y ya por ahí, por default, te van a salir las fechas. Entonces, sí. yo lo empecé a traspasar y la gente le gustó tanto que fue creciendo el proyecto. Yo les dije, se va a llamar La Espía de Historias. Hice mi sociedad y comencé así como que de poquito, que aquí toca otra parte, otra faceta, y es poder creer en esos proyectos que tal vez la gente te diga que no, no, eso no, la gente no le va a gustar eso, o qué pereza, o cuando tú eras una historiadora. Si yo soy mercadóloga, o sea, yo estudié administración de empresas con mercadeo en la universidad, o sea, entonces yo, no sé, pues yo empecé a hacerlo y empecé a escribir y lancé mi página web, hice una miniserie. Me Yo hice una acuerdo. miniserie que se llama En busca de la muralla de la ciudad, hablando por qué Panamá la Vieja no tenía muralla y por qué había sido tan fácil para los piratas entrar a la ciudad, a Panamá la Vieja. Entonces, Ujú. yo financié esa miniserie de 3 capítulos o 4 capítulos, está en YouTube y está aquí también y yo dije, wow, eso fue en diciembre del 2019 y cuando me la dieron, ¡zas!, vino la pandemia. Entonces yo la lancé, yo la vendí en mi sitio web. Y como la gente no, o sea, no había nada que No había hacer, mucho que hacer, exacto. la gente se alborotó y compró la miniserie. Y entonces ahí me llamó Medcom, oye, ¿esto qué está pasando? ¿Qué es? ¿Cómo así? Y me pide que les haga una propuesta. Entonces hicimos la propuesta, todo súper bien. Y dijo, bueno, te vamos a poner la preventa. Te vamos a, pues si la gente lo compra, vas para la televisión. Yo así, Dios mío, esto no puede estar pasando. Y la gente lo compró. La gente lo compró. Eso fue todo el año de pandemia. La gente lo compró y empezamos a filmar en diciembre del 2020. Pero Ujú. yo había, entonces ya ahí me pidieron que escribiera, porque tenía que escribir episodios para niños, episodios para lanzar a más de 100 guiones. O sea, yo había empezado apenas en abril y ya en diciembre del 2020 ya estaba en la televisión. Y yo dije, no, no puede ser, o sea, no, de verdad que las oportunidades existen. Y la televisión me ayudó mucho. Fueron 2 temporadas
me ayudó mucho a que la gente me conociera, sobre todo en el interior. Yo voy al interior, yo me siento en un restaurante y la gente es que les pide historia. Aquí en Ay, qué Panamá lindo. no tanto, pero en el interior tengo mi gente de verdad que los quiero mucho, toda mi gente del interior. Y así fue creciendo, pero realmente lo que yo era, o sea, lo que yo soy es una escritora no, de novelas de ficción histórica. Y bueno, empecé a traspasar la historia ya todos esos años. Vino un cineasta a Panamá, una persona muy querida para mí, ya no está aquí en Panamá, pero él me dijo, yo te voy a ayudar con los videos. Y cuando ese señor agarró y empezó a editar los videos del espía, ya me volví viral. O sea, la gente sabe cuando es algo de calidad. La gente sabe. Claro, claro, Y claro. yo aprendí mucho, sí. Y muchas veces el contenido puede ser buenísimo, pero si la parte de la armada, la audiovisual, la producción no lo es, se pierde, Sí, sí. por muy bueno que sea. No digo, yo me acuerdo esos años porque estábamos en un curso, creo, una maestría Maestría. en Ajá. pandemia. Así que medio que hablábamos todas las semanas y más o menos sabíamos en qué andaba cada uno. Y de Ah, verdad que me acuerdo que fue un boom. Y es que era algo que no existía en Panamá. O sea, no existía para nada. Y yo creo que ha sido parte del éxito que se ha mantenido a través del tiempo y que es cierto, como tú dices, no solamente hablas de Panamá, hablas de historia del mundo y de datos curiosos, o sea, de cosas que llaman la atención. Y es muy ameno, ¿no? sí, Muy ameno. Con lo de las novelas, a mí me encantaron las dos primeras, porque, o sea, es como mi tipo, igual que esta, es como mi tipo porque tiene la parte histórica, pero también tiene la trama. Como tú dices, es una novela histórica, una historia novelada, como dijo alguna vez el doctor Morgan, Juan David Morgan, que son sus sí, libros, o sí. sea, que no es historia pura y dura, sino que hay sí tiene sus cosas históricas, pero hay muchas cosas Bueno, alrededor que no lo son. O yo tengo que sea, decir de Juan David que además es una persona maravillosa. Ahora que he tenido la oportunidad de conocerlo y que era mi héroe, porque yo me leí 1903 hace miles de años y cuando yo lo leí, hace, no sé, no voy a tirar la cédula aquí, pero cuando yo lo leí, yo dije, yo quiero ser como él, yo quiero escribir así. Y Juan David Morgan, las investigaciones son increíbles. Y lo de él son relatos históricos, pero, o sea, 98% apegados a la realidad. Lo mío ujú. es apegado a la realidad, que después vamos a hablar de la novela, pero es muy, o sea, yo meto ficción, porque son, o sea, hay amores, cosas así, pero de verdad que la gente le gustó, a la gente No, le y gustó, también siempre está el ingrediente esotérico que hace la cosa más interesante, por sí, supuesto, y también las personalidades, ¿no? Porque en los libros siempre ha habido mujeres muy fuertes, muy fuertes, que como que han marcado la pauta y de repente en el tema de historia, sobre todo hace 200 300 años, pues la mujer era algo totalmente, o sea, era inexistente, ¿no? Siempre la historia habla de los hombres, muy pocas mujeres tienen algún tipo de sí, protagonismo, ni es lejos. verdad. Mis novelas siempre han ido hacia allá, hacia Ujú. ponerle a la mujer un papel muy fuerte. Y yo de verdad, las dos primeras novelas ahora que yo las leo, porque estamos reeditando La Piedra de la Isla uno porque la va a lanzar El Hombre de la Mancha. Ay, qué Yo bueno, digo, mira, ve, primicia, wow, primicia. es una primicia, es una primicia. Es un relanzamiento y yo la leo y digo, ¿yo cómo escribí esto? Dios mío, hay algunas cosas que ya, ahora que yo sé, hemos puesto, le hemos hecho una reedición importante. No cambiando la trama, no cambiando los personajes, pero sí una reedición que les va a gustar. Entonces, nada, yo escribí estas mujeres, estas brujas que vienen de las islas del Caribe buscando un tesoro que se les quedó al pirata Morgan. Esa es la uno. La dos son dos mujeres que están buscando a su madre que se perdió en la ciudad y una se tiene que vestir de hombre para trabajar en el ferrocarril en 1856, justo cuando sucede el incidente de la tajada de la sandía. Ujú. Entonces, ¿sabes? Parte de este proyecto es como que las personas puedan investigar, ¿verdad? Me Uy, se trabó el poner asunto. pechos. Ajá. Sí, porque ¿Ya? ya te llama ¿Ahora? la atención, te llama la atención por una forma, digamos, un poco más amena de recibir la información y ya tú quieres saber qué fue lo que pasó a profundidad.
Exactamente. ¿Qué fue Ujú, lo que pasó a profundidad? ¿Cómo fue posible que todos estos hechos ocurrieran en Panamá? ¿Cómo se vestía la gente? ¿Dónde comía la gente? ¿Dónde las personas compraban? Que nadie nos dice si hubo un niño, si la gente se reía. Nos cuentan la historia de una manera muy gris, la historia de Panamá. ujú, No, donde las mujeres compraban sus vestidos, cómo se vestían, qué llegaba a Panamá. Entonces, va pasando el tiempo y, bueno, yo escribo mi personaje, creo el personaje del espía, que es una mujer del siglo XIX que viaja en el ujú, tiempo y se encuentra con episodios de Panamá. Y esto es bien importante porque después de la televisión yo realicé otra miniserie digital que se llama La Bandera y que ujú, habla de la confección de la bandera. Pero es que un historiador muy amigo mío, que es don Mario Molina, chiricano, él recibió el diario de Mr. Prescott. Y este diario hablaba de que realmente quien había cosido las banderas era su prometida María Emilia de la Osa, la sobrina de María, María Osa de Amador, y que de fue María así, Osama. fue así a lo que yo tengo entendido. Bueno, que en verdad fueron varias mujeres, o sea, no fue dizque una que hizo la bandera, pero la prometida de él fue una de las que estuvo involucradas. Hubo varias mujeres. ¿Me ves? Ujú. Sí, ¿Me sí, ves sí. bien? Sí, sí, te veo bien, Hubo te veo varias bien. En mujeres Natito que medio que patinó la cosa, pero yo ya te veo bien. sí, hubo varias mujeres que cosieron, fueron dos banderas, y estaba María Emilia, que era la jovencita que se iba a casar con Mr. Prescott, que era el superintendente del telégrafo. Ujú, Estuvo María Osa Amador, estuvo María Angélica de la Osa, que era la mamá de María Emilia, y dos mujeres más ujú. que los nombres no se conocen. Hay una que supuestamente se llama la señora Águeda, no me sé el apellido, pero también son personas que estuvieron en la historia. Entonces la miniserie habla de eso y está ahí en mis redes sociales. Y bueno, y así he ido produciendo, he hecho muchas colaboraciones porque entonces las marcas, claro, llegaron. Es muy bonito que las marcas patrocinen un proyecto como este, súper lindo, pero entonces yo no sabía que esto o sea, podía ganar dinero. Ujú. ¿Ves? Entonces ya la espía de historias comienza a ser otro tipo de contenido de mucha calidad porque ya empiezan a llegar eh, estos patrocinadores que realmente lo han hecho con todo su corazón y que, ¿sabes qué lindo? Ay, se trabó, se trabó. Bueno, estábamos hablando, aquí se nos trabó. ¿Ya? Ajá, te trabaste un ratito, pero ya te destrabaste. Qué raro. Bueno, Sí, como que la bolita se quedó que así, pero ya. empresas que han crecido con la República. Entonces hemos contado su historia, muchas. Hemos hecho colaboraciones y seguimos haciendo colaboraciones y de verdad te digo que me siento bien orgullosa de mi proyecto. Yo no, es algo que yo no sabía que podía hacer y bueno, lo he realizado y sigo y me encanta poder descubrir esos datos históricos para traspasárselos a las personas. Pero en el 2022 ocurrió algo muy Suspenso, se trabó el internet de nuevo. Suspenso. ¿Qué pasó en el 2022? importante. Se- Oye, se trabó en el ¿Ya? momento suspenso total. De que en el 2022 pasó, se trabó. En el 2022 pasó algo súper importante y es que en la Feria del Libro tuve una reunión con la representante de Penguin Random House. Penguin Random House es la editora más grande del mundo. Y ella me dijo, bueno, preséntame un proyecto. Y yo dije, Dios mío, no puedo creer que haya llegado a esto, porque también mis redes ayudan muchísimo a que me conozca gente de otros países. Claro, Entonces, yo empecé a buscar y aquí viene una parte muy mística. Un día yo estaba durmiendo, abrí los ojos y vi una mujer africana. se trabó de nuevo. Oh, justo, qué raro, Pero mira qué déjame raro, ver. porque se trabó justo cuando dijiste, vi una mujer africana, se trabó.
déjame mirar un minutito y ya regreso. Dale, dale, yo les voy contando de más o menos lo que estábamos hablando, de que en lo que hablaba Tatiana de los patrocinios, eso es súper importante porque los clientes, digo que también trabajo exactamente lo mismo que ella, eh, necesitan estas herramientas para llegarle directamente a sus clientes y muchas veces no es una publicidad masiva cualquiera, no es poner 20.000 vallas de carretera, no señor, es hacer proyectos especiales o específicos para públicos muy definidos. Y esto que produce Tatiana a través de la espía de historias es perfecto, perfecto. Estaba echando el cuento de la parte de los patrocinios. Dale. ¿Qué pasó con la Ajá, mujer no, es africana que estoy perfecto. estresada? Ajá, ok. Entonces esta mujer africana estaba al pie de mi cama y yo dije, bueno, que se vaya porque me daba miedo, o sea, no me dio miedo, pero yo dije, bueno, será un fantasma, lo que sea, y luego ya desapareció. Entonces yo dije, Ujú, ella quiere que yo cuente su historia. Y empecé a investigar. Ya yo había investigado sobre las bordadoras de polleras criollas. Que, ojo, el libro no pretende hablar sobre el origen de la pollera, pero sí existieron, y de hecho lo tiene Alfredo Castillero Calvo, Mario José Molina, lo tienen en sus libros, ujú, que existían desde Panamá la Vieja estas mujeres que aprendieron el arte del bordado, porque el bordado no viene de África, viene de Europa. Entonces ellas aprendieron, me imagino que sus amas le enseñaron, y ellas aprendieron a bordar lo que comenzó como las polleras criollas, o las sayas y la ujú. ropa de sus amas. De hecho, hubo una mujer llamada Juana Criolla, y ella era en Panamá la Vieja, o sea, estamos hablando de los años de siglo XVI, siglo XVIII, Ujú, porque mil Panamá la seiscientos Vieja, mil pues, setecientos por allá, empezando mil exacto, setecientos exacto, por allá. por allá. Entonces, ella era tan valiosa porque era costurera que la ponen en la dote de su ama, la ponen hasta en la dote de su ama. Y en Panamá la Vieja tú vas al museo y hay agujas, hay dedales, llegaban cosas importantes al istmo por las ferias de Portobelo. Y Ujú, luego, cuando nos mudamos a la Nueva Panamá, después del ataque de Henry Morgan, aparece la figura de Damiana Pérez. Ella nace en 1722. Y esta mujer es muy importante, y sobre todo en este mes de la etnia negra. Es tan bonito leerse esta novela, porque ella, que la gente dice que dime un nombre de una mujer en la historia, y nadie habla, solo María José Amador, nadie habla de otra mujer. Y Manuela, Manuela no, Manuela era Damiana. Damiana Pérez, que era una mujer esclavizada, afrodescendiente, ella se agarró a puños con su ama porque ella quería su libertad, y la juzgaron, y ella hizo lo posible por ser libre. No les voy a spoilear la historia, pero Exacto, no, y está. eso es lo que te iba a decir, no spoiles la historia, porque a mí me daba mucho dolor, o sea, aquí corte comercial, porque los parámetros que les ponían a los esclavos para poder comprar su libertad eran cosas realmente inalcanzables, o sea, ¿cómo iban a lograrlo? Reunir esa cantidad de dinero, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué les quedaba? Era hacer cimarrones y huir a los palenques, como tú dices, pero entonces ya ellos eran unos excluidos completamente de la vida social o comercial o de cualquier tipo y tenían literal como que sobrevivir en lugares lejanos para que ni siquiera lo fueran a buscar de vuelta, ¿no? sí. Era una vida muy, muy, muy difícil. Era muy difícil, ellos se escapaban. Bueno, de hecho, está la historia de Bayano, a él lo agarraron. Está Bayano, está Antón Mandinga, nombres que tienen algunas regiones de Panamá gracias a los cimarrones. Y muchos pueblos de cimarrones después se convirtieron, o muchos palenques, porque la palabra correcta era palenques, se convirtieron en lugares como Palenque. Palenque era un palenque, que Ujú, después más adelante, lo reconocieron como pueblo, hicieron una iglesia, hicieron una escuela, y se han criado muchas personas afrodescendientes. Bueno, ya después ellos vinieron en la migración, vinieron en tres migraciones, en esa, la de la esclavitud, en la del ferrocarril, y luego en la construcción del canal de Panamá, que eran ujú. afroantillanos porque ya estaban en otra área. Entonces,
qué bonito la historia de Damiana Pérez. Qué bonito saber de una mujer, porque los historiadores escriben que ella era una mujer especial. Número uno, era bordadora de polleras criollas. Número Ujú. dos, sabía leer y escribir. En ese tiempo, las personas esclavizadas no sabían, No bueno, no sabían todo el mundo sabía leer nada. Mm. y ella sabía leer y escribir. Y era una mujer que tenía un ajuar porque ella misma se lo cosía y ahí te describen todo el ajuar. Lo que se describe en la novela de lo que ella tenía es lo que está en los libros de donde yo conseguí la información. O sea, Ah, realmente wow. ella tenía polleras, ella tenía basquiñas, obviamente no como las que conocemos ahora, porque definitivamente la pollera ha evolucionado en sus diseños, en todo, pero en 1790 y tanto vino a Panamá la expedición Malaspina, que fue enviada por el rey de España o el monarca de España, y esa expedición era para que fuera a todos los territorios españoles en Ujú. América y en otros lugares fuera de España, y pudieran hacer estudios sobre las personas, sobre los animales, la naturaleza. Y esto es una expedición que duró muchísimo tiempo y tiene unos grabados ya de mujeres con camisas como la que tú tienes, Ujú. con polleras un poco más cortas, pero adornadas con cintas y con trenzas. Vieron también algunas mujeres con flores en la cabeza, lo que simulamos ahora con el Con el tembleque. tembleque, sí. Exacto, entonces, pues es muy lindo, muy linda esta historia, porque es una historia de resiliencia, es una historia de fuerza de una mujer. Ella nació en Panamá, ella nació en el Istmo de Panamá, sus papás eran africanos, pero ella Ujú. nació en Panamá y esta es una panameña que es parte de la historia y nunca nadie la menciona. Damiana debería No. tener un busto Yo no tenía idea de que Damiana Pérez era una persona verdadera. Yo hasta que lo vi, creo que en algún reel tuyo, yo juraba que era un personaje ficticio de la historia, pues, o un personaje más de la trama, y hasta que vi que era de verdad. Igual que tampoco sabía que el conde de Santana, que eso fue verdad. O sea, que él Sí, logró obtener ese título nobiliario, sí, bueno, sí. en su momento, que a la verdad que después me puse a pensar y que ¿y ese título en qué No, tú quedó? te metes en internet y buscas Mateo Izaguirre. Ese era el Ujú. conde de Santana. Él era un hombre muy poderoso porque él tenía la trata de esclavos, él vendía tabaco, ¿qué era el otro? Y cacao. Y él Ujú. vivía, mira, en su casa era al lado de la iglesia de Santa Ana, donde está ahorita Casa Saldo. Ahí era su Imagínate. casa. Y Ujú. tenía un hotel. Él era un hombre muy poderoso y ayudó muchísimo a la iglesia. Ayudó muchísimo a la iglesia porque él es Sí. el que se atreve. La iglesia de Santa Ana han habido tres. Una que era muy rudimentaria, muy de madera, gracias a una ley que él se salta, pero él aporta para ganar su título, él aporta a la iglesia, se construye de mampostería. Porque Ujú. afuera de la muralla, o sea, estaban los intramuros y los extramuros. Afuera de la Ujú. muralla no se podía, ¿cómo se dice? No se podía construir con mampostería o Con con piedra. mampostería, exacto. O sea, nada más la podía hacer de madera, Y entiendo. Solamente madera. ranchos, porque eran los Ranchos, arrabales. exacto. Y de hecho, aquí hay un tema bien importante de que la puerta de tierra que estaba enfrente de la Merced miraba hacia el norte, venía Ujú. la puerta de tierra, el puente levadizo y los arrabales, porque por ahí habían venido los piratas. Si Ujú. desde el norte, desde allá de Portobelo. Ujú. Si Venían los era del piratas, otro lado, exacto. sí, Del otro lado. si los piratas se hubiera repetido un ataque de esa misma ruta, los primeros en que hubieran matado eran a los arrabaleros, A los arrabaleros, exacto. pero el conde de Santana vive ahí y tenía su gran casa y también él financiaba las cofradías de la iglesia. Y su cofradía le daban muchas facilidades la iglesia porque como él se bajaba de luz, como nosotros decimos, la iglesia le daba indulgencia plenaria, o sea, los ayudaba también cuando morían,
porque también, o sea, muchas personas no tenían dinero para pagar un entierro. Entonces, están los entierros de Limonero, los entierros de Cruz Chica, los entierros de Cruz Grande, que el libro habla sobre los entierros de Cruz Chica y Tampoco Cruz tenía Grande. idea de eso, sabrás, Sí, de esa jerarquía, digamos, en los entierros de las personas de escasos recursos. O sea, me imagino sí. que, que era la gente del arrabal, o sea, que eran esclavos, la mayoría, o Bueno, gente que no también era de vivían la esclavos alcurnia. en Intramuros. Y Sí. también en la forma como estaban construidas las casas en el Casco Viejo. O sea, el Casco Viejo, Panamá la Vieja era una ciudad abierta, grande, ¿no? O sea, todo el mundo vivía ahí, vivía abajo, vivían los esclavos, arriba vivían los amos. Pero cuando nos mudamos a lo que llamamos hoy Casco Viejo, eran 300 lotes adentro de una muralla, para las iglesias, para los edificios gubernamentales, los conventos y las familias de élite. Entonces, Ujú. el casco viejo tú ves que tienen hay casas hasta de 3 pisos, porque no podía crecer hacia los lados, No, crecía no, 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 hacia ahí no hay arriba. espacio para nada. Ajá. Ahí no cabe nada. En un piso vivía la mamá, en el otro piso la hija que se casó, en el otro la otra hija y así. Y por eso que esa gente que vivió ahí en Intramuros eran como familias. Y por eso que decían tío, primo, que a veces tú dices tío a una persona que no es tu tío. Bueno, eso viene desde aquel tiempo, porque se trataban como familia. Había un club social que era el Club Unión, que quedaba Ujú. ahí adentro. Entonces, estas personas la gente pagaba por sentarse adelante en las En la iglesias, iglesia, en los claro. puestos. O sea, es muy interesante porque la Es novela, súper interesante el cómo vivía la gente y que tú lo describes tan bien y tan al detalle que primero, o sea, ahí se vivía en base a lo que vayan a decir los demás. O sea, aquí no me pueden ver con fulanita, no me, o sea, era una cosa horrible. Ahí la gente, sobre todo las mamás, ¿no? Las dueñas de casa, porque después nadie se va a querer casar con la niña. Bueno, era una tragedia que era, una ellas tragedia, vivían para sí, eso. sí, sí, sí. Las mamás vivían para casar a sus hijas. A sus hijas, eso era, Ajá. eso Y, era. Y, y no, la forma como y se vestían también. sí, también cómo se vestían y bueno, las esclavas estas que no solamente les bordaban las polleras criollas, sino que también les hacían sus vestidos para las Les hacían los fiestas, vestidos, sí. porque cosían, igual cosían, aunque no fuera tema relacionado con la pollera. Pero es que yo me lo imagino, ¿no? Porque en el mundo de los esclavos que trabajaban en una sola casa, es que una casa era como, era un universo, ¿no? O sea, el mundo de esos esclavos que trabajaban para esa familia, eso era quién le metía el cuchillo por detrás al otro, quién era amigo del otro, o sea, era complicado el tema porque no Bueno, era fácil, y entonces, bueno, cada uno atendía a alguien de la casa, entonces ese lo protegía, ¿no? Pero entonces me protege a mí, pero yo indispongo a esta con la otra. No, no, no. pero Era un pasaba, y es sí. bien importante saber también de que hay un término que las casitas de las personas esclavizadas se llamaban cañones, y Ujú. era una casita alterna a la casa grande, donde vivían todos los esclavos, y era una casita para que los amos no se encontraran con los esclavos frecuentemente dentro de la casa. Los amos de Damiana que aparecen eran los amos verdaderos. Don Cristóbal yo le cambié el nombre, pero eran los Fernández Bautista, los amos de Damiana en la vida real. Ujú, ujú. Y la novela tiene un poco de ficción, pero la mayoría de los personajes son reales. Don Antonio Reyes, el que tenía El carnicero, el dueño de las vacas. él es real. Ujú. Eh, él es real. Tomasa Núñez, la negra negrera, porque ella vendía esclavos. Sí, esa parte yo nunca la entendí, aunque ella era muy mal vista en la sociedad, o sea, nadie quería tener relación con ella porque era negra, aunque tenía dinero y tenía su Exacto. calecita, como tú dices, ella iba con su calecita a la misa, como la señora blanca de Sí, Intramuro, sí. pero a la hora de la hora tampoco nadie quería tener que ver con ella, y dije, wow, ella cómo habrá logrado, porque era Ella tan fue difícil. real, ella es real, ella es un personaje de la vida real. Ya había esclavos libertos que se habían convertido en esclavistas desde Panamá Ujú. la Vieja, y ella es una de, Increíble. sí, ella es una de ellas, valga la redundancia. Otro personaje de la vida real es el miliciano, don Juan de Palmas, él era el Ujú. miliciano, el obispo era el obispo, el gobernador era el gobernador, y de hecho el gobernador fue, en su juicio de residencia en la vida real, fue culpado por el contrabando.
Entonces la novela, o sea, todos estos personajes fueron personajes de la vida real, de aquel momento, de aquel específico momento. Haber estudiado, haber buscado información no fue fácil. Otra cosa también, la forma como se vestían. Aquí las mujeres se vestían con el tontillo, que, ¿sabes? En ese tiempo tú ves en la televisión que es como si tuvieran un televisor metido abajo de la falda. Que es Ajá, como, bueno, ese es el tontillo. plano arriba, exacto. Ajá, aquí se ponían el tontillo con la casaca, los hombres también usaban casaca, y venían muchas cosas de Europa, zapatos, espejos venecianos llegaban a Panamá, y nosotros también éramos unos productores de perlas. O sea, Ujú. ¿ves? Entonces aquí también la gente utilizaba muchas prendas de perlas, porque en Panamá se vendía perlas, porque en el archipiélago de las perlas, los que acabamos con eso, con esa producción de perlas naturales, Ujú. eh, perlíferas, creo que se llama la producción, ellos vendían, o sea, aquí se vendían muchas perlas. Eh, entonces, ¿cómo se vestían las mujeres? A mí me dieron un documento de un viajero en 1700 y tanto, y él dijo, las mujeres en los entierros usan basquiña. Ujú. Las esclavas las usan color negro y están sin zapato. Las amas las usan color morado y utilizan zapato de tacón. Porque se Ujú. utilizaba zapato de tacón. El conde de Santana usaba peluca Sí, y se se veía en la pintaba ilustración, sí. de blanco. A mí una de las personas que me ayuda con toda mi novela me llamó y me dijo, ¿qué es esto? ¿Has puesto un lord inglés ahí En el en el... arrabal. Ajá, pero realmente, no es que él era un lord inglés, pero él era un hombre de alcurnia. O sea, él era un hombre de Él era poder. un hombre, exacto, él era un hombre de alcurnia, digamos, era distinto, era raro porque primero no vivía en Intramuros donde debía haber vivido, Sí, sí, exacto. empezando, y tenía, bueno, la obsesión esta con el tema de la iglesia, que bueno, gracias a eso se compró su título nobiliario, ¿no? Pero a la hora de la hora no era una mala persona, nada más que pienso que no era No, no, algo no, y es que era nosotros no medio raro, era un podemos tipo raro. nosotros no podemos juzgar la historia hoy. Por ejemplo, ellos no se sentían malos dándole poca comida a las personas esclavizadas, porque en ese tiempo no habían derechos humanos. No había derechos humanos y era lo que se vivía en ese momento. ¿Me explico? Entonces, Sí. para mí fue chocante, pero yo no podía juzgar la historia. O sea, yo tenía que escribir cómo era el Cómo momento. era. Y Es bueno, que era así, o sea, para nosotras hoy eso es como impensable, ¿no? Pero impensable, era la impensable, era la norma norma. y todavía en algunos lugares del mundo es la norma y hay gente que vive así Yo, y yo, todavía. cuando yo terminé de escribir y yo puse fin, yo sentí una nostalgia tan Ujú, grande. Primero porque había terminado, esto fue un viaje. Esta novela fue un viaje. Todas las novelas son un viaje, pero esta novela con Damiana Pérez fue un viaje a conocer el espíritu de una mujer esclavizada. Toda la lucha que tenía interna y externa para ser libre. Entonces yo dije, wow, nosotros hoy tal vez no valoramos esto, la ujú. libertad, pero en ese tiempo ellas querían ser cimarronas, ellas se querían escapar, ellas querían ser cimarronas y también había mucha fantasía con los cimarrones que eran espíritus de la noche y también acuérdate de que ellos vivían un sincretismo De su religión. sí, porque vivían la religión católica, pero también ellos habían traído su religión yoruba Sí, desde África. así Entonces, mismo. ah, sí, ahí me di cuenta de muchas cosas, de cómo se manejaban, cómo escondían su religión, cómo su enemigo, cómo nacieron los bailes, cómo nacieron también, por ejemplo, el Diablo Congo, que ahora Ujú, acaba de celebrar el festival. Se disfrazaban de su enemigo, que era el diablo, y que eran ujú. los españoles en ese momento. Y ellos traían sus tambores, porque era el ritmo que traían de África, que también el clero decía que eran unos bailes abominables en la vida real. Exacto. Y, Exacto. Sí, sí.
para ellos el enemigo no era ni el diablo, porque en la religión yoruba no existe el diablo como tal. Y, o sea, ese concepto no existe. Entonces, el diablo era el español. Era el Sí, era el español. Y enemigo. ellos, y yo hubo una anécdota que yo me llamó mucho la atención, porque la gente que practica la religión yoruba tiene sus soperas donde viven los santos. Y yo siempre me quedé pensando, pero ¿por qué soperas? Porque soperas de cerámica con la tapa, y era porque usaban las soperas de las amas y allí escondían Sí, a sus santos para que nadie los viera y no los encontraran. Esa tradición sigue hasta el día de hoy, que sí. el que practica la religión los tiene en sopera, algunos, ¿no? Pero hay tantas cosas que nos rodean, que vienen de la práctica de ellos Desde ese tiempo, desde desde ese ese tiempo, y tiempo. no tenemos ni idea, hasta nuestra propia Ni idea. música, mil cosas, mil Nuestro cosas. querido tamborito con ese son. Sí, Y sabes que es bien, para mí ha sido gratificante. O sea, no es que no sabes el orgullo que yo tengo en el pecho de haber escrito sobre Damiana Pérez. No sabes, yo quiero que la gente conozca sobre ella. Yo sé que esa mujer que se me apareció era ella, porque nadie sabe su lucha, la lucha que hubo, ella marcó la pauta, y a pesar que pasaron casi 100 años porque la esclavitud en Panamá se abolió en la década de 1850, ella dio un pie y ella se enfrentó a su ama. Entonces, yo creo que el libro ha tenido tanto éxito porque de verdad, yo te lo digo, Maricel, yo este libro lo escribí con todo mi amor, con todo mi corazón, deseando que la gente conozca sobre esa historia y sobre estas mujeres que de verdad empezaron un emprendimiento desde ese tiempo, porque ellas desde empezaron ese el tiempo. emprendimiento de bordar polleras. Y Eh, exacto, no vamos a spoilear la cosa, pero o sea, ellas se unieron, digo, en primer lugar tenían el deseo de libertad que fueron de avanzada, porque otra hubiera dicho, no, esta es mi vida, esto es lo que me toca vivir, yo soy esclava, mi mamá fue esclava, mi abuela fue que esclava, lo que muchas lo hacían, lo aceptaban. y así es, y esta es mi vida, y aquí me quedé. Y entonces ella no solamente dice que yo quiero ser libre, no, ellas hicieron un plan. Ellas hicieron un Ellas plan. hicieron, exacto, que Ujú, tal vez si nos, porque ya te digo, si nos hubiera tocado a nosotras también lo hubiéramos hecho. Y se ujú. encontraron con cada momento de sacrificio, de sangre, de todo. Entonces, las mujeres que bordaron su libertad, de verdad que yo se las regalo con todo mi amor esta historia a todas las mujeres que en algún momento se han sentido esclavizadas. Porque la novela dice, esto lo voy a spoilear, porque en la vida, dice una de los protagonistas, no hay que ser negro para ser un esclavo en aquellos Así tiempos. mismo. No, y hay una cosa que no hemos hablado y es que esas esclavas no solamente era para hacer los oficios, o sea, también eran para satisfacer sexualmente al blanco que fuera cuando el blanco quisiera y Eso era cuando lo no quisiera. normal. Eso Y era lo había que normal. hacerlo. La muerte de una esclava, eso no, de un esclavo, eso no, eso que se murió ya, o sea, eso no importaba, Es porque que no ni había derechos el humanos. perro era más importante, yo creo, el perro. O sea, el esclavo no, Y ellas lo eran veían bien, objetos. Es que de verdad yo eran siento a objetos. veces que los veían como que eran más abajo que un animal, o sea, eran como que otra especie, no eran humanos, no eran Mira, humanos. se dice, y hay que ir un poco a la historia, que la esclavitud en Panamá suave, fue suave. Yo lo que me encontré y lo que leí no me pareció, pero yo sí siento que realmente son episodios de la historia silenciados. Nadie habla de Ujú. eso. Nadie habla de la esclavitud en Panamá. Nadie habla de estas mujeres. Nadie habla de que la gente, por ejemplo, en la vida real los Fernández Bautistas tenían como 20 esclavos Entre y no una les cosa y pagaban. otra, entre una No, cosa y otra, sí. no estemos pensando de que no, es que ellos eran personas que ayudaban en la casa y no, es que no les pagaban. Les daban una ración de comida, les daban un Ujú. cátere y a veces tenían que dormir en el piso. Todo, o sea, ellos vestían casi con harapos. ¿Me explico? O sea, entonces es muy lindo de verdad haber escrito esta novela y que la gente cuando la lea, tú no sabes, la novela ha sido un éxito de ventas, gracias Gracias a a Dios. Dios, qué bueno. Y bueno, la gente cuando lo lee y me escribe, me dice, gente que yo no conozco,
Tatiana, esto me ha tocado, ha sido divino, no quiero que se acabe, no quería, me la estaba terminando, no quería que se acabara. Y yo, no sé, de verdad que dije, ¿va a haber segunda parte? Digo, no, no creo que haya segunda parte. Estamos trabajando en otros proyectos. Oye, sí que Eh, esa era otra pregunta que yo tenía. Cuéntamelo todo sí. que viene ahora. Bueno, bueno, estamos reeditando para ver si logramos llegar a la Feria del Libro. Yo estoy trabajando en otras cosas, en otras ideas, en otras historias, porque lo mío, yo siempre quería ser Jane Austen. Yo siempre quería ser Jane Austen. Entonces, evidentemente no voy a ser Jane Austen, pero me encanta escribir sobre la historia, sobre épocas, y para escribir sobre épocas tienes que estudiar la historia. Ahora ya sé un poquito más, he cometido muchos errores en temas históricos, pero que he ido como que aprendiendo y echando para adelante. Tengo o sea, la red del espía de historia de Instagram es maravillosa. Mi gente, de verdad que tengo una audiencia increíble y nada, yo, gracias Mari por darme este espacio y porque también te veo que estás haciendo tu proyecto de Maricel Escribe, que me gusta muchísimo porque lo necesitamos tanto para poder escribir bien. En Panamá la gente está escribiendo y eso es bueno, pero hay que escribir, hay que editar, hay que Sí. escribir bien. Sino, y de verdad que en el camino, después más me fue llamando, como hacía mi corazón, el tema de que para mí la escritura, imagino que para ti también es muy, mira cómo te has sentido después del libro, es muy terapéutica. O Sí, sea, yo me vuelco en el papel y de verdad que no me importa lo que vayan a pensar de lo que yo escribí, digo, obviamente ojalá les guste, ¿no? Pero, o sea, es mi real sentimiento, no está maquillado ni nada de esto. Y yo dije, conchole, hay tanta gente que me ha hablado con el tema del Maricel Escribe y mis columnas semanales, que dice, ay, pero es que yo no sé escribir, pero es que a mí no me sale bien, pero es que no sé ni por dónde empezar, que es que no sé qué, pero es que me da pena. Y mira, mucha gente le da pena, porque se sienten, ¿sabes?, cohibidos por lo que pueden decir los demás. Yo dije, ¿sabes qué? Y entonces hice como una guía, como que sabes que no importa, si tú no quieres publicar la cosa, no todo el mundo va a llegar a publicar un libro, o sea, eso es una realidad, ni, no ni va a ser sabes. bestseller como dicen en el New York Times, eso no todo el mundo va a llegar allá, pero hey, o sea, baja las cosas que tienes adentro y escríbelas y escríbelas y escríbelas y quién sabe dónde vas a llegar, pero lo importante es que empieces. Entonces, más o menos en eso fue una cosa que la sentí también, así como la africana te habló, alguien me habló y me dijo, la gente le tiene que perder la pena. Y yo, aunque no lo compartan, no importa, pero se lo tienen que sacar. Y es que tienes razón, porque yo cuando escribo me siento tan bien. Sí, sí, la verdad que sí. Sabes que me preguntan mucho que, pero ¿cómo hago para empezar a escribir? Y yo les digo, ¿cómo haces? Agarras una pluma, un papel y comienzas a escribir. Esa es la Exacto. manera de empezar. O te sientas en tu computadora y comienzas a escribir. Esa es la manera de escribir. ¿Me explico? Y atreverte, atreverte. Y si tú tienes una pasión por dentro, dejar que la pasión te mande. Déjate llevar, porque tal Así vez es, el mundo o alguien necesita leer lo que estás escribiendo. Siempre va a así es. llegar tu audiencia, va a llegar, la audiencia va a llegar. La Los que, audiencia va a llegar los que y resuenen contigo van a llegar. así es, así es. Y yo luego a veces también como que es poco a poco tú vas como estirando la liga, ¿no? El primer día va a ser como que puchica durísimo, el segundo, pero ya a la semana, al mes, mira tú lo que tú sentiste cuando viste la piedra de la isla uno, dije, ay, a la peste, que fue lo que yo escribí, man. O sea, es que uno evoluciona tanto y vas cambiando. Es que ya tú no eres esa persona que escribió ese libro cuando lo escribiste, ya no Hace 10 eres. años. Entonces, Hace 10 años. imagínate, y tu estilo de escribir, digo, ha evolucionado en sí No he sido mismo. fiel a mi género, pero sí he evolucionado. Y Claro, estoy tan feliz. A mí, yo, o sea, evidentemente trabajo con mi familia, me hace muy feliz, me gusta mi trabajo, pero yo soy una escritora. O sea, tú me dices, yo soy una escritora, esa soy yo. Y yo no lo ujú. puedo negar. Y soy muy feliz haciéndolo. Y cada día me doy cuenta de que yo nací para esto, yo nací para esto, o sea, No, no hay otra. totalmente. Es que la pasión con que lo haces, o sea, no se puede inventar, o sea, no se puede.
fingir es la palabra, no se puede fingir, o sea, realmente yo veo que tú todas las semanas estás en algo, en una firma, en una gira, en un algo, o sea, uno Sí. no puede llevar ese tren si realmente tú no estás No, no, apasionado yo ni lo en siento, a esto. mí me gusta, esto me da felicidad. Ujú. Ser Tatiana Pretel, la autora de la espía historia, la autora de Las mujeres que cobraron su libertad de la piedra de la isla, me da regocijo, o sea, me da felicidad. Aparte, bueno, de claro, de ser la mamá de Claudia, la hija de Quique, la hija de Chefita, que son y mis hermanos y toda mi familia, que Ujú. son chuleta, de verdad que sí, me hacen muy feliz. Muy Ay, feliz con estar con la gente que amo y que también disfruten de lo que yo hago. claro, claro, es un camino y la verdad que yo estoy súper contenta porque siento como que lo he visto desde el principio y Sí, 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 sí lo has visto casi desde el principio. casi desde el Porque principio cuando empezamos la maestría, yo estaba haciendo la espía de historia. Que yo dije, Sherina, ¿yo cómo hago? Tenía como 1000 seguidores. ujú, imagínate, y ahora Sí, mira dónde estás. No, digo, de verdad que yo te felicito un montón. El libro está buenísimo, o sea, se los recomiendo. Ya les puse en historia las primeras 27 páginas gratis sí, que claro. Tatiana les regala para que se emocionen y se entusiasmen y lo lean completo, porque, o sea, no lo van a querer soltar, no lo van a querer soltar. Gracias, Mari, Y es que es gracias. tan descriptivo, o sea, cuando los esclavos tienen que tirar el miau de la ama de la Bueno, eso era vaselilla por la real, eso es ventana. real. Eso es Yo dije, ay, real. Dios mío, estas cosas pasaban en esos tiempos. Claro, claro que No, sí, en y todas las siguió ciudades del pasando mundo. como por 2 siglos más. Eso es Sí, real. siguió pasando, nada más. El único cuidado era vigilar que no le cayera a nadie en la cabeza, pues, pero es tan. Uno puede como meterse ahí, uno siente que uno está viendo, tú estás en el medio de este enredo y tú lo sientes y tú ves que la otra camina para allá y el otro camina para allá. O sea, es así el libro. Así que, Tatiana, mil Bueno, gracias por gracias a ti. chicos y Gracias a ti. chicas, esto va a quedar colgado en el Sí. YouTube y en el Instagram, así que para que lo vean, si llegaron tarde o no llegaron, va a quedar allí para que lo puedan ver. Así que, Gracias, Mari. Nos estamos hablando. Un chao abrazote. Tatiana, un Chao. abrazo, Bye. bye. Ay, ¿qué hago?